Hola, muy buen día para todos de nuevo. Espero hayan amanecido súper bien, con una linda energía. El día de hoy, como todos los días, seguimos con el libro de Piense y hágase rico. Y hoy vamos con el capítulo número 12, el subconsciente. ¿Y qué nos dice ese capítulo? Decía que el eslabón, el undécimo paso hacia la riqueza. Nos dice que el subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los cinco sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos, del mismo modo que se sacan las caras de un archivador. Decía que cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en el equivalente físico o monetario puede plantarse con la voluntad del subconsciente. Algo muy importante es que siempre cuando nosotros estamos hablando, estamos dando órdenes a nuestro cerebro, el primero que recibe esas órdenes es el subconsciente, es el primero que la recibe. ¿Qué quiere decir? Que si usted le da una orden negativa a tu cerebro, así después se quiera retractar y diga, no, pero no lo dije de serio, era mentira, ya su cerebro lo recibió, ¿sí? Porque su subconsciente y automáticamente ya en su cerebro entra una cosa negativa. Entonces, decían que el subconsciente funciona día y noche. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una excelente capacitación, en un excelente espacio, y en lo personal, mi subconsciente duró funcionando toda la noche mientras dormía, ¿sí? O sea, casi no pude, mejor dicho, dormir. No sé ustedes, pero a mí mi subconsciente me estuvo volando en muchos pensamientos, en muchas cosas. Entonces, decía que no se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Habla de 13 principios de que son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir el subconsciente. Decía que recordáramos que nuestro subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante un hábito o bajo las directrices expuestas del capítulo de la fe. Ahí nos hablaba de que teníamos que devolvernos a unos capítulos, ¿sí? Nos hablaba del capítulo de la fe y ahorita también nos va a hablar de que también tenemos que devolvernos a un capítulo anterior. Decía que si nosotros, que el subconsciente no permanecerá ocioso, si no logra plantar deseos en él, entonces alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. También nos hablaba de que por el momento es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso si su conocimiento si en su conocimiento alguno de esos impulsos son negativos, mientras otros son positivos. Entonces siempre estamos nosotros pensando en positivo y en negativo. El subconsciente siempre está, la mayoría de las veces, pensando en positivo y negativo. ¿Eso también qué quiere decir? Que cuando nosotros nos rodeamos de personas, si nosotros nos rodeamos de personas negativas o tóxicas, cada vez que estamos con ellos, escuchándolos, nuestro subconsciente, aunque nosotros seamos muy positivos, nuestro subconsciente va recibiendo esa información, la va recibiendo y la va guardando, la va guardando. Pasa como en las noticias. Cuando usted ve noticias y al mismo tiempo escucha, tu subconsciente está recibiendo muchas cosas negativas. No digo que de pronto no ver noticias. Yo soy de los que digo que nos ayudan por información, pero hay muchas personas que no cogen eso por información, sino que lo cogen por intoxicarse más, llenarse más de negatividad y salir a criticar, a hablar o a quejarse de todas las situaciones. Entonces, una cosa es informarse.
decía que existen 7 grandes emociones positivas y 7 negativas. Sí, que las positivas, que decía que las negativas se inyectan voluntariamente en el consciente, ¿sí? En el subconsciente, y las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de autosugestión en los impulsos de pensamiento que el individuo desea pasar a su subconsciente. Entonces, ya para terminar, porque este libro es corto y les dejo sin qué decir, nos hablaba de que si usted, ya ahorita otra persona hablará de las 7 grandes emociones, de las positivas y las negativas, y yo le voy a terminar con una frase, decía que si nosotros, o si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que los demás, solo después de que lo demás haya fracasado. Entonces nosotros siempre, eh, lo que nos decía David en algún momento, de pronto no oramos, no estamos con Dios, no tenemos fe, no creemos, muchas cosas. Y mucha gente reza, ora o le pide a Dios después de que de que ya le pasa algo, ¿sí? No, Diosito, ayúdame, no sé qué, pero en vez de ser agradecido todos los días y pedirle todos los días, ¿sí? Es más, no pedirle, porque yo soy de los que digo que a Dios no se le pide, a Dios se le agradece, todos los días con fe de ser agradecido de lo que nos pase del día a día, sea bueno o no tan bueno, ¿correcto? Sin importar. Pero no esperar que nos pase algo malo para decir, no, Diosito, ayúdame, no sé qué es. Entonces, eso creo que realmente en nosotros ya no debe encajar. Entonces, eso es mi aporte y le doy hoy el paso a Ángelo Huertas. Gracias, muy buenos días para todos, al equipo de trabajo y también para nuestros seguidores del ADN, nuestro equipo, nuestra Financial Academy, ¿no? El subconsciente verá como su mente, su inconsciente aguarda como un gigante dormido para respaldar cada plano o propósito, ¿no? Lo importante es que nosotros todo lo que planeamos o nuestro propósito se da depende a la orden que nosotros le demos. Por fin puede llenar su inconsciente de pensamientos positivos que le proporcionen todo cuanto quiere en la vida. Entonces, si uno quiere cosas positivas, automáticamente, pues eso nos va a llegar lo positivo que nosotros querramos. Pero hoy en día, pues los mismos medios nos transmiten muchas cosas negativas. Eso el ente automáticamente y lo está poniendo a diario, está poniendo en su subconsciente cosas negativas que de pronto nosotros, pues ya nosotros no utilizamos mucho los medios de comunicación donde nos están botando mucha información que lo que hace es mantener a las personas alteradas, ¿no? Entonces el subconsciente campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza el consciente a través de cualquier de los 5 sentidos que se ven clasificados, registrados, que se puede recordar, retirar un pensamiento o como sacar cartas de un archivador, ¿no? Eso ya lo había dicho Diego, pero entonces cualquier plan de pensamiento, propósito, deseo o transmutar físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Entonces, lo bueno o lo malo, nosotros lo guardamos y lo podemos también sacar del mismo para evitar que de pronto nosotros cometamos cosas que no debemos o hagamos cosas que sí podemos hacer debido al subconsciente. El subconsciente funciona en día y noche. El subconsciente funciona día y noche. Mientras nosotros estamos durmiendo, el subconsciente sigue trabajando y entonces ahí es donde se enfoca o se proyectan lo que son los sueños. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero es posible transmitirle el plan, el deseo y el propósito que desee transformar. Ahí nos habla que esto lo bonito de este libro, que nos devuelve a repasar nuevamente las instrucciones que nos han dado los capítulos anteriores con el fin de que nosotros en la repetición entonces nos vamos volviendo más sabios
tratar de no cometer muchos errores, ¿no? Y corregir los que de pronto tenemos. El subconsciente es de conexión entre mente finita y la inteligencia infinita. Como energía, el subconsciente creativo. Es un esfuerzo creativo conectado con el subconsciente. Son grandiosas e empoderables hasta el punto que a uno le inspira respeto. Eso es lo importante que dice, acepta la realidad de existencia del subconsciente, comprometida sus posibilidades como medio para transmutar sus propios deseos. Nos habla que los pensamientos relativos al temor, a la pobreza, así como pensamientos negativos sirven como estímulo para que tu mente subconsciente, a menos que controle esos impulsos, alimente su subconsciente con un alimento más deseable. Entonces, si nosotros a nuestra mente le estamos todos los días inyectando cosas negativas, eso nos va a volver más negativo. Entonces, tenemos que cambiar eso, tratar de opacar y meterle cosas positivas que de pronto nos pueda a nosotros sacar adelante y tener un pensamiento con el fin de que todas las cosas positivas que uno va metiendo a su mente, eso nos va fortaleciendo y nos va enfocando para mejores cosas. Entonces yo le cedo la palabra a Alberto para que continúe debatiendo este capítulo tan interesante y bonito. Bueno, gracias. Entonces nos habla del subconsciente. El subconsciente es un campo de conciencia que todo impulso de pensamiento alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos. Nos dice que el subconsciente funciona de día y de noche. Ese motorcito trabaja las 24 horas, pero veo que trabaja más como de noche porque el consciente está dormido. Entonces ahí es donde hay que aprovechar dice que hay que estimularlo, ejercitarlo. Entonces a mí me gusta ejercitarlo escuchando audios subliminales y videos subliminales de los propósitos y los planes que yo quiero. Lo hago todos los días. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan. Como le dije, lo de escuchar audios subliminales y videos subliminales. Nos dice que cómo en ejercitar el subconsciente para el esfuerzo creativo. Las posibilidades del esfuerzo creativo conecta con el subconsciente. Son grandiosas e imponderables hasta el punto de que a uno le inspiren respeto. Nos habla de unos 13 principios que son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre el subconsciente. Que no nos desanimemos si no nos podemos conseguir en el primer intento. Nos habla también de la persistencia, nos habla también de los capítulos anteriores como la fe. No hay que rendirnos si no podemos en el primer intento dominar el subconsciente. Ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Ahí tenemos la desventaja que por naturaleza nos llega siempre todo lo negativo al subconsciente. Entonces hay que llenarlo, estimularlo de pensamientos positivos, repeticiones que nos influyan siempre lo bueno. Hagan que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hallan mezclados con un sentimiento o una emoción, que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. Y más adelante nos habla, pues que hay que hablar nosotros el mismo lenguaje del subconsciente, para que el subconsciente nos escuche. Nos dice que hay 7 grandes emociones positivas, que está la emoción de la fe, la emoción del deseo, la emoción del amor, la emoción del sexo, del entusiasmo, de la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza, pero también tenemos otras 7 emociones negativas, que es la del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Tenemos que tener mucho cuidado con estas emociones negativas. También más adelante nos habla del secreto de la oración eficaz, que hay muchas personas que rezan y oran para cumplir su petición,
Yo soy una persona que oro. A mí no me gusta rezar con vagas repeticiones, que me gusta es hablar con Dios, que Dios es mi amigo. Entonces yo hablo con un amigo normal. Dicen que a veces se le cumplen a las personas cuando rezan o oran con un sentimiento de temor o duda. Pero si lo hacen con una duda, pues no se les cumplirá esa petición que están haciendo. Dice que la mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de unos términos de la inteligencia infinita para reconocer, presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan. Bueno, entonces le cedo el paso a nuestra amiga Patricia. Muy buenos días para todos. Bueno, este capítulo, como todos los capítulos anteriores, es muy, muy importante. Todo lo que pensamos, lo creamos. Debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, ya que estos se combinan con las emociones. Muchas veces tenemos emociones fuertes y actuamos con pensamientos totalmente negativos. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para convertirlos en pensamientos positivos, porque el subconsciente no actúa, coge la primera idea, como ya lo dijeron mis compañeros, la primera idea que tenemos a la mente, y ese es el que va a captar. Entonces tenemos que alimentar mucho nuestros pensamientos positivos, sea cual sea las circunstancias o las emociones que estemos viviendo en el momento. Porque el subconsciente nunca duerme, siempre está a la expectativa de nuestros pensamientos. Es muy importante en las noches dormirnos con pensamientos positivos. Yo lo realizo en medio de la oración, como hablan, qué bonito es hablar con Dios, entregarle nuestros pensamientos, qué debo hacer. Todos tenemos, es normal que todos tenemos circunstancias, pero siempre hay que tener una conexión con Dios, una conexión espiritual, una conexión de emoción positiva, de que todo va a resultar para bien. Esos pensamientos los tenemos que dominar. Por eso acá en el libro nos vuelven y nos insisten en todos los capítulos que debemos devolvernos, leerlos, hasta que nuestro subconsciente, nuestro cerebro automáticamente retome todo lo positivo y que realmente nos acostumbremos y manejemos, dominemos todos estos pensamientos que nos están haciendo daño, para que asimismo el subconsciente se acostumbre solamente a captar todo lo positivo. Están, ya Alberto nombró las siete emociones principales, las más positivas. Hay muchas más, pero estas son como las principales. Ya Alberto las nombró. Las 7 principales emociones negativas que hay que evitar, que hay que relativamente controlar, dominar, a que no entren en nosotros. El temor, los celos, el odio, la venganza, la codicia, la superstición, el cólera, totalmente hay que sacar de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, todo esto que tenemos de años atrás que no teníamos conocimiento. Algo muy importante, lo de la oración y el subconsciente. Es respetable. Muchas personas les gusta rezar oraciones, tienen sus oraciones y es respetable, pero deben de combinarlas con la fe. Si no hay fe, no pasa nada, porque repetir, entonces ya se vuelven como una computadora, se repite una máquina, y no, es respetable que ellos sigan el rezo, pero con la fe profunda, con una fe profunda, que no sea rezar, sino orar
agradecerle a Dios, como lo decía Diego, como lo dice Alberto, don Ángelo, nosotros debemos orar y hablar con Dios, entregarle esa fe y realmente sentir esa emoción de agradecimiento, esa emoción de estar tranquilo, esa emoción de estar feliz, esa emoción. Eso es lo importante y lo que tenemos que manejar. La fe, la emoción, el deseo, todas las cosas positivas que lleguen a nuestras vidas. Este es mi aporte de hoy. Le paso la palabra a Ricardo. Gracias. Patricia, gracias. El capítulo 12 me encanta una palabra, dice, el 11º paso hacia la riqueza. De una vez la palabra riqueza la envío a mi subconsciente. ¿Por qué? Porque habla de que una mente consciente, a través de sus sentidos, lo que escucha, lo que ve, lo que prueba, lo que huele, cuando le manda todos esos impulsos a esa mente subconsciente. Estoy de acuerdo, por lo menos soy una persona que no me gusta ver mucha televisión. ¿Por qué? Porque en las mañanas, eso se lo aprendí a Miguel, no, un audio de Miguel Ángel Cornejo, si no estoy mal. Él habla de eso, habla que nosotros lo primero que hacemos cuando nos despertamos es coger un aparatico que se llama control remoto y llegar y prender el televisor. ¿Para qué? Para escuchar noticias. Es bueno estar informado, pero lo que pasa es que apenas te levantas, estás metiendo información negativa a tu mente. O sea, ¿por qué? Porque hablan de cosas que pasó, que hicieron, que no hicieron. Nunca hablan de algo positivo. Te subes al carro y vuelves y haces lo mismo. Entonces, en el camino también estás llenando tu mente y discúlpenme la expresión, pero lo hice en una conferencia con muchísima gente, dice, llenamos nuestra mente de caca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos alimentando solo cosas negativas a ese subconsciente. Entonces, ¿cómo llegas a tu trabajo? Lleno de eso, de lo que acabo de decir. ¿Cómo va a ser tu día? Ese va a ser tu día, ¿sí? Entonces, eres el resultado de lo que estás metiéndole a tu mente, lo que estás alimentando a tu mente. Porque habla de que no se puede controlar. ¿Sí? Eso, el subconsciente no se puede controlar, entonces ese es un gran ejemplo de lo que tú le estás metiendo a tu mente desde que te levantas. Entonces mucha gente cuando nos levantamos está lloviendo y nosotros lo primero que hacemos es decir, qué día tan malo. De una vez estamos enviándole a nuestro subconsciente una orden de que el día es malo. Entonces sales a la calle, pasa un carro, te mojó y dijo, sabía que era un día malo, pero ¿por qué? Porque ya estás mandando órdenes. Entonces, ese subconsciente trabaja en nosotros y es lo que nosotros estemos alimentando con nuestra mente. Entonces, está lloviendo, bendición Dios, gracias porque el agua es una bendición, va a ser un día espectacular y eso es lo que nosotros estamos haciendo, de acuerdo a lo que mandamos nosotros a nuestro subconsciente. Acá también nos habla que el subconsciente obviamente es un hábito, es lo que piensas todos los días. Si todos los días tienes buenos deseos, eh, cosas positivas para ti, para tu mente, pues obviamente eso se va convirtiendo en hábito. Y sin darnos cuenta, pues nosotros ya cuando lleguen las cosas negativas, no vamos a permitir que entren a nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a bloquearlas. ¿Por qué? Porque nosotros ya subconscientemente somos personas que estamos alimentando cosas positivas. Eh, Acá también nos habla de que todo empieza con un impulso del pensamiento, ¿sí? Dice, el hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Coloco un ejemplo. Yo soy de la ciudad de Tunja. Acá, por ejemplo, la persona que construyó Unicentro. ¿Qué pasó con la persona que construyó Unicentro? Primero se le vino una idea a su pensamiento, ¿sí? Fue una emoción que él sintió. Entonces, ¿por qué? Porque el subconsciente vive de emociones. O sea, que hay emociones negativas, hay emociones positivas. Se le vino una emoción positiva y se imaginó en algún momento construir Unicentro en la ciudad de Tunja. Entonces, todo inicia con un impulso y con una imaginación. Y eso es lo que tú llegas a materializar. O lo materializas de forma negativa o lo materializas de forma positiva. Y eso es lo que nos lleva al éxito y en un fin, lo que habla el libro, nos lleva a conseguir el dinero. Eh, Obviamente también nos está hablando
de que dice las cosas negativas, nos habla de las emociones positivas y las emociones negativas. Habla de 7 y 7, obviamente son más, pero recalca las más importantes. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros, nosotros somos 90% de emoción y 10% de razón, ¿sí? Entonces nosotros estamos muy dominados por la emoción. Entonces, coloco un ejemplo, cuando te enamoras, tú vives es de emoción. Digamos, te enamoras de la persona incorrecta y tú dices, tengo que dejar a esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Que la razón, como es el solo 10% de nuestro ser, entonces no puede, o sea, razona y dice, tengo que dejarla, pero como nosotros somos el 90% de emociones, pues ¿qué sucede? Que eso nos domina y por eso no dejamos eso, no dejamos lo negativo, por eso nos cuesta cuando una persona fuma cigarrillo, cuando una persona toma alcohol. ¿Por qué nos cuesta? Porque somos llenos de emociones. Eso es lo que le enviamos al subconsciente. Entonces, depende de nosotros, y vuelvo y lo repito, de manejar esas emociones de forma negativa o de forma positiva. Dentro de las emociones, pues sí, me gustaría recalcarlas porque habla de las emociones positivas, habla del deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo, la esperanza. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo mantenemos eso? Mediante un hábito, mediante el uso, mediante el trabajo. Eh, Todo lo que se utiliza eh, no se oxida. Entonces, también en un punto que habló un compañero que también me dijo, porque es que eh, el subconsciente no pide permiso, el subconsciente no es ocioso, el subconsciente, el subconsciente no pide permiso y cuando no pide permiso, entonces, si tú no te alimentas, no alimentas tu mente, no estás lleno de cosas positivas, no te las crees, entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de cosas negativas. ¿Por qué? Porque el subconsciente no trabaja lo negativo y lo positivo al mismo tiempo. Hablemos, voy a mencionar ahora las cosas negativas, el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición, la cólera. Entonces, en esas cosas negativas son las que tenemos que trabajar. Es cuando de pronto, o cuando menciono de trabajar también lo negativo y de que lo que no nos gusta en algo o en alguien, pues simplemente no copiarlo. Y lo que nos gusta, pues tratar de atraerlo o atraerlo en su efecto. Eh, sí, a través de cuando nos coloca el ejemplo de la oración en este libro, es lo que pasa, nosotros no pedimos las cosas con fe. Nosotros cuando vamos a pedir algo, ni siquiera no lo creemos. Y cuando no lo creemos, obviamente, no nos está enviando el subconsciente respuestas positivas a lo que nosotros necesitamos. Entonces mucha gente dice, pero yo me siento a orar y a rezar todos los días, a pedirle a Dios, pero desafortunadamente si no lo hace con fe nunca va a suceder nada. Si esa persona está llena de temores, de odio, de venganza, pues nunca va a suceder nada. Es los ejemplos cotidianos que tenemos cuando decimos que qué saca una persona con ir a la iglesia y allá rezando y sale a hablar de los demás. Esas son emociones negativas. Entonces no estamos haciendo nada. En el momento que estuvo orando y pudo haber estado en un estado de emociones positivas. Pero ¿qué pasa? Que cuando sale, ya el subconsciente lo traiciona, llegan las emociones negativas y nunca sucede nada. Entonces siempre nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿por qué razón no sucede nada? Si yo lo pido con fe. No, cuando tú pides con fe tienes que dejar las emociones negativas a un lado. Chao, chao, no entran a mi casa y empezamos a aplicar las emociones positivas. Esa es mi apreciación del libro. Le doy el paso a Ángela. Gracias, Richie. Bueno, a mí de este capítulo lo que más me gustó es acá donde dice que haga que sus emociones positivas trabajen para usted. En ese pedacito nos decía que nosotros podemos realmente cambiar nuestras emociones si tenemos pensamientos emocionalizados. Dice, de hecho, hay
hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Yo miro esto porque muchas veces, digamos, nosotros tenemos como el mundo exterior. Todo entra a nosotros a través de los sentidos, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, y esto genera unas emociones en nosotros. Esas emociones generan los pensamientos, y esos pensamientos generan nuestras acciones, y esas acciones generan nuestros resultados. Entonces, todo se basa en cambiar nuestras emociones. ¿Por qué? Pues para que ellos cambien nuestros pensamientos. Si nosotros amanecemos con una emoción de tristeza, de que no confiamos en nosotros mismos, de todas las emociones negativas que acá también nos hablan, del temor, de celos, de odio, de venganza, pienso que todos hemos pasado por alguna de esas emociones alguna vez en nuestra vida. Y nos hemos dado cuenta que los resultados no son buenos. O nos estancamos o no vamos a otro nivel. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, si yo voy a presentarme una entrevista de trabajo, pero en mi mente, o en mis emociones, ¿cómo me siento? Me siento insegura, me siento desconfiada, me siento de mí misma, me siento con mucho temor, con un montón de emociones negativas. Pues, ¿cómo va a ser mi entrevista? ¿Cómo van a ser esas acciones que yo voy a hacer allá? Van a ser concorde a lo que yo estoy pensando. Pero si yo me levanto con toda la actitud y que yo voy a ser la mejor y que voy a conseguir el trabajo que yo quiero y tengo ese deseo ardiente y esa fe y ese amor y ese entusiasmo y ese romanticismo, pues los resultados y las acciones van a ser totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que más me gustó. Acá dice que nosotros podemos cambiar esas emociones. Dice que influirlas, a veces un ejercicio que nosotros podemos hacer o que yo hago o que he visto que la gente hace es hacer cosas que a ti te hacen feliz, muy feliz, digamos, si te hace feliz hacer deporte, hazlo y vas hablándote mentalmente. Por ejemplo, sales a caminar o a trotar o a montar bici y vas diciéndote yo soy campeona, yo soy lo mejor, yo soy... Y como tienes un sentimiento de felicidad, una emoción de felicidad, tus pensamientos empiezan a cambiar y el subconsciente empieza a cambiar. Realmente sí se puede cambiar porque yo por lo menos fui una persona demasiado tímida o tuve muchos pensamientos de baja autoestima, de inseguridades, de desconfianza en mí misma y siento que hoy en día ya he cambiado mucho esos pensamientos. ¿Y qué está generando? Acciones diferentes y qué está generando en mí resultados diferentes. Gracias y le cedo mi palabra a David. Angie, muchas gracias, eres muy amable. Gracias, excelente interpretación, muy de ti, muy de tu corazón. Tenemos el 12, el capítulo número 12, el eslabón, el 11º paso hacia la riqueza. Aquí pues Napoleón Hill nos quiere expresar lo que él durante muchos años de investigación hizo acerca del subconsciente. Y vemos que obviamente, como les he dicho siempre, este capítulo ha relacionado con todos los anteriores. Hay una secuencia muy lógica entre capítulo y capítulo. Digamos el tema del subconsciente, donde lo aborda de una forma, de dos formas, física y externa e interna, y psicológica también. Nos habla que el subconsciente es algo que debemos alimentar a través de todos nuestros 5 sentidos. El subconsciente se encuentra aquí en nuestra cabecita, en nuestra mente. Funciona 24 horas al día. ¿Y cómo funciona? De lo que nosotros lo alimentemos. De lo que nosotros lo alimentemos. Hay muchas personas que no creen en el subconsciente, hay muchas personas que no creen en esa vocecita que está allá, que les habla en el interior, que les dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y se basa en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones debe ser muy acertada y no debe ser solo con la parte consciente. La parte consciente de nosotros es la parte racional, la parte subconsciente es la parte sobrenatural, que pocas personas la alimentan. Muchas personas alimentan solo la parte consciente. Muchas personas dicen, sea realista, aterrice, deje de soñar tanto. El subconsciente se alimenta de eso, exactamente, de la imaginación. Tenemos que imaginarnos muchas cosas y también se une a algo muy importante que son los sentimientos y los sentimientos se unen a las emociones.
Entonces, estas emociones siempre tienen que apuntar a algo positivo. A veces, pues también tenemos emociones que son negativas. No está malo, las podemos sentir, las podemos identificar, pero tenemos que alejarlas y expulsarlas de nuestro cuerpo, esas emociones negativas, y no permitir que estas emociones negativas alimenten o sean la fuente de alimento para este subconsciente. Debemos siempre vibrar en ese sentido de emociones positivas. El subconsciente no se puede controlar en un 100%. Él anda solito, él está ahí, reservado, está guardado solo para esas mentes brillantes, para esas mentes ingeniosas, ¿sí? Este subconsciente conecta la inteligencia finita con la inteligencia infinita. ¿Y cuál es la finita? La de la realidad, lo que conocemos. La inteligencia infinita es lo que va más allá. No sé si ustedes vieron son de la época, yo sé que muchos seguidores y muchas personas que ven este video son de la época donde existían los Thundercats, donde estaba Leono, con su espada del augurio y decía, ayuda a ver más allá de lo evidente. Y eso pasa con el subconsciente, nos transporta, nos lleva a momentos, a lugares. Como lo vimos en el capítulo de ayer, este genio se sentaba en su silla a reflexionar, cerrar sus ojitos y empezaba a traer a su mente cosas, y esas cosas que trae a su mente eran producto de lo que él aprendía, de lo que él vivía, de sus experiencias. Entonces, este subconsciente tenemos que generarle ese hábito de que nos lleve esas impresiones, esas imágenes, ese conocimiento a la realidad. Aquí nos dice siempre, al campo monetario, al campo monetario. Este subconsciente pues no es perezoso, siempre va a estar actuando y se va a alimentar de lo que encuentre en su cabeza, de lo que encuentre. Si encuentra cosas no nutritivas, pues se va a alimentar de eso. Es como el gordito. El gordito, su cuerpo pues está solo lleno de gaseosas, de hamburguesas, de papas fritas, pues su cuerpo y su cerebro se va a alimentar de lo que encuentra en toda esa despensa que tiene. Y entonces va a seguir siendo más gordo, siendo más obeso y no va jamás a entrar en sus medidas correctas. Nos habla mucho que el subconsciente mezcla la imaginación con la fe, con la fe. Y sin ser religiosos, tenemos que potencializar esta fe. Esta fe es ese deseo, ese anhelo de lograr las cosas. Y esta fe tiene que ser una fe interna y externa, tanto sentida como un sentimiento como declarada. Y declarada, pues lo habla ahí Napoleón, que no es repetición de frases y frases y frases. Jesús, realmente solo hay una oración que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, que es la del Padre Nuestro, que la encontramos en Mateo 6. Solo esa es la única oración que Jesús dijo, cómo era el Padre Nuestro. De resto, las oraciones que encontramos en Salmos, que hacía David, que hacía Salomón, hacia Dios, eran conversaciones de mi ser, de mi dolor o de mi alegría hacia Dios, porque esas oraciones son agradecimientos y también a veces son peticiones. Y nacen desde el dolor o desde la alegría, depende de mi estado de ánimo. A veces con Dios también tenemos el momento de enojarnos con Dios, no hay problema. Dios es un padre que nos comprende y nos entiende, que nuestro cerebro está a veces tan limitado que no entiende por qué nos pasan las cosas que nos están pasando. Entonces podemos también enojarnos, pero no quedarnos con ese enojo, sentirlo pero expulsar. Vale la pena repetir las emociones que nos habla aquí, que son positivas y negativas, porque esas emociones es como la levadura del pan, es la que le da esa masa, la que le hace crecimiento, es ese ingrediente que le ayuda y le aporta a los sentimientos, a lo que vamos a meter a nuestro subconsciente. Y debemos aflorarlas. Ahorita estas no son las todas, estas son las 7 más importantes, hay muchas emociones más que podemos sentir, y vale la pena leerlas para que nuestros oyentes, nuestros que nos están viendo, las tomen nota de estas. La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor. Tenemos que vibrar en esa frecuencia del amor. Yo creo que esta es la más importante, con amor, hacer con amor las cosas, tener sentimiento de amor por las personas, por lo que hago, por mí mismo, por el prójimo. Es un poco difícil, yo sé, pero esta vibración del amor es la que nos organiza las demás. La emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo y la emoción de esperanza. Son súper poderosas, vibran en frecuencia de la creación. Algo muy importante que nos recuerda aquí Napoleón Hill es que recordemos que estamos leyendo este libro, ¿sí? Para tener una relación y una intención de desarrollar nuestra conciencia hacia el dinero. Recuerden, chicos, esa es la finalidad de este libro. Pues se llama Piense y hágase rico, para que todas esas emociones, todos esos sentimientos, pero que hemos visto en los capítulos anteriores, nos ayuden a poder monetizar nuestros emprendimientos, en nuestro trabajo,
a nuestra marca personal, lo que estemos haciendo, necesitamos monetizarlo y tenemos que vibrar en esa frecuencia de la conciencia del dinero. Esa es la razón de este libro. Así que no es bien sus pensamientos, sino ponerlos en práctica. Entonces, eso es acción, acción, acción. No voy a leer las 7 negativas para que no les queden en el subconsciente grabadas ni las sepan. Pero estas son las emociones que son malas. Como vimos ayer, había unas emociones 2 que producían caos, que era las drogas, los narcóticos, esos estados de emoción que muchos artistas de pronto están bien borrachos para producir, están bien drogados para cantar o para hacer una producción. Esas emociones son negativas y te destruyen tanto tu alma como tu cuerpo. Entonces no los vamos a leer. Entonces lo importante es ocupar nuestra mente en pensamientos positivos. No puede el cerebro o el subconsciente estar conectado con las dos. Debe se conectar solo con vibraciones positivas de las emociones o con vibraciones negativas de las emociones. Entonces, alimentémoslas. Es más fácil que el cerebro se alimente de las negativas, porque es lo que sentimos. Nosotros como condiciones de seres humanos y nuestro cerebro, como funciona en sentimiento de seguridad y pensar que todo afuera es un caos y que todo está mal, esa es la primera emoción que le llega a nuestro cerebro. Entonces tenemos que generar ese hábito, chicos, ese hábito para que nuestro cerebro reciba esas emociones positivas. Transformar lo malo, lo no tan bueno, en positivo. Lo caótico en positivo. ¿Sí? Lo que vamos que esto de pronto es un lunes, típico lunes, ¿no? Que es rico, que chévere, lunes. Empezamos la semana con toda la energía, con todo el positivismo. Uy, pasó una palomita, me hizo algo aquí. Ah, bueno, tenía que lavar esa chaquetita, pues voy y la lavo, no hay problema. Entonces, todas esas cosas que tratan como de arruinarnos el día, el momento, convertirlas en sentimientos y emociones positivas. Positivas. Nos habla del secreto de la plegaria, de la oración. Yo soy muy respetuoso con este tema. Y él nos habla que el cerebro es como un radio, la voz, un radio de emisoras a frecuencias, esa vibración que llega a mi cerebro, esa voz, pues aquí está el mastroideo, lo escucho, lo siento, va a mi cerebro y depende de lo que esté llegando a mi cerebro. Pues. La oración es muy importante hacerla, siempre lo he dicho primero, lo primero que vamos a hacer al levantarnos es orar, en sentido de agradecimiento a Dios y tener una conversación deliciosa, bonita, chévere. Yo lo hago a las 5:30 de la mañana, me levanto, me conecto con Dios, hablo con Él, le agradezco, programamos el día Él y yo, y después hago un ratico de meditación. Después de hablar con Dios, empiezo a meditar. Pero que esta oración sea hablada, no repetir frases por repetir y por repetir, porque el cerebro así las asimila. Llega el mensaje de la frase repetitiva y así como llega, así se va. El subconsciente no la va a asimilar. Él asimila esas voces, esas palabras, esa frecuencia que le dé emociones positivas y que lo ponga en el sentimiento de acción, de acción. Así que ejercitemos muy bien nuestro subconsciente, llenémoslo, hagamos ese hábito y alimentémoslo de cosas positivas, de cosas positivas. Vuelvo y repito, como decía John Maxwell, somos lo que queremos ser por la información que recibimos, los libros que leemos y las personas que nos rodean y lo que nos hablan. Toda esa información que recibimos durante el día, por la noche se procesa en nuestro archivador gigante, en nuestro cerebro, empieza ya a archivarse, a guardarse. Y cuando tengamos un momento, tenemos una emoción negativa, digo, identifico mi emoción negativa, voy a mi archivo, y que hay herramientas, voy y saco la herramienta precisa para poder convertir esa emoción negativa en emoción positiva. Entonces, no es más, por el día de hoy, ese es nuestro capítulo número 6. Espero les hayan gustado y hayan tomado atenta nota de lo que hemos hablado. Les deseo el paso a Dieguito para cerrar este espacio y muchas gracias. Bendecido día. Gracias a todos por sus aportes. Recuerden que mañana seguiremos en nuestro libro, ya Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Mañana estaremos ya con el capítulo número 13 a la misma hora. Y recuerden, somos ADN Financial Academy y para más información, suscríbase a nuestro canal y regálenos un like. Entonces, estamos hablando el día de mañana. Éxitos y bendiciones.